Damos gracias al Señor por su palabra, porque el Señor va a hablar en nuestras vidas. Estamos expectantes, estamos gozosos de escuchar su palabra, pero por sobre todas las cosas, no solo de escucharla, sino de ponerla por obra, de ser hacedores, como dice la palabra de Dios en Santiago, no solo ser oidores, sino hacedores de ella. Así que vamos a estar orando, porque en esta mañana también va a ser expuesta su palabra. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso que estamos disfrutando y compartiendo en tu presencia y con todos nuestros hermanos. Señor, gracias porque tu palabra va a ser dada. Señor, oramos para que ella corra y sea glorificada, y oramos por el pastor que es el responsable de darla, que tú lo guíes, Espíritu Santo, le des tu sabiduría y tu gracia para poder exponerla, Señor, con humildad, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque vas a hablar a nuestras vidas, que nosotros seamos no solo oidores, sino hacedores de ella. En el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Está contento? ¿Sí? Hemos cantado en armonía al Señor, hemos cantado con entendimiento. Qué hermoso cuando podemos cantarle al Señor dándole la gloria, la honra y la alabanza. Y no solamente eso, sino que hemos agradecido. Y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos, como decía, por nuestros hermanos que están en las redes. Muchas gracias a Dios por ellos, que se pueden conectar, hermanos de distintos lugares, ¿sí? Aquí en Argentina, y no solamente aquí en Argentina, también tenemos hermanos de otros países, como nuestro hermano Miguel, que creo que está conectado con nosotros. Muchas bendiciones para vos, Miguel. Él está desde Nueva York compartiendo con nosotros a la distancia. Fíjense qué hermoso, hermano querido. Nuestros hermanos de Unquillo, de Arroyito, de Rosario, de Buenos Aires. Qué hermoso momento que estamos compartiendo en este último reunión del año. Estamos despidiendo el año, ¿sí? Nuestros hermanos de Cabrera, General Cabrera también están, me dicen los hermanos. Qué lindo momento. Y los hermanos que estamos aquí presentes, con hermanos nuevos que han venido, con la familia de la fe. Hay gozo, hay alegría en nuestro corazón. ¿Saben por qué? Porque Cristo habita en nosotros. Eso es lo más hermoso, hermano. Lo más precioso y maravilloso en el ser humano es cuando Dios habita en nosotros como hijos de Dios. Gloria a Dios. Y le damos gracias, le doy gracias al Señor, haciendo un resumen de todo este año, agradecidos porque hemos permanecido firmes y fieles en el Señor, hermano querido. En medio de situaciones y de asuntos que tenemos que vivir, el diario vivir, el Señor siempre está con nosotros, porque sabemos en quién hemos creído. Nuestra confianza está en Él. Y eso es lo más lindo, hermano, cuando estamos seguros en Cristo Jesús. Qué triste cuando el hombre o la mujer ponen su confianza en el hombre, porque tarde o temprano te va a fallar. Porque el hombre es infalible, pero hay alguien que nunca falla y que siempre tiene una respuesta para nuestras vidas, para nuestros corazones, para el diario vivir. Y es a través de su palabra, es Dios, a través de su palabra que Él nos habla. Así que, bueno, hermano querido, les invito a que abramos la palabra del Señor en la carta de los Colosenses, que Pablo le escribe a los Colosenses, capítulo 1, verso 18 al 20. Gloria a Dios. Capítulo 1, verso 18 y 19, disculpen. Capítulo 1, verso 18 y 19. Les invito a que nos pongamos de pie, los que pueden. Lo hacemos por reverencia a la palabra de Dios, porque su palabra es santa, es viva y es eficaz y quiere hablar a nuestras vidas. ¿Ha venido con deseo de oír la palabra de Dios? Yo he venido con ese deseo, que el Señor hable a mi vida y que salga edificado, que esa palabra nutra mi vida, mi interior, para que yo pueda cada día parecerme más a Cristo. Qué hermoso, ¿no? Leemos Colosenses capítulo 1, 18 y 19. Y dice así: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio,
el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Amén. Gracias, hermano. Tomamos asiento. Qué hermosa palabra. Y le he puesto como título a este sermón: Jesucristo y su iglesia. ¿Se siente identificada la iglesia con Cristo? Hoy lo vamos a ver. Vamos a desglosar estos versículos que venimos viendo. ¿Qué relación tiene Jesucristo con la iglesia? ¿Y cuál es la iglesia? Hay una sola iglesia, la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, ¿sí? Si bien muchas veces vemos muchas denominaciones y muchos nombres, pero hay un solo nombre, que es la iglesia de Cristo. Todos aquellos que hacemos la voluntad de Dios y que obedecemos la palabra de Dios pertenecemos a la iglesia de Cristo. Por eso dice así: y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Si nosotros vemos, hermano querido, a partir del versículo 15, en el contexto, porque venimos haciendo un estudio sistemático, ¿recuerdan? Venimos analizando y estudiando y escudriñando la palabra de Dios en esta carta que Pablo le habla a los colosenses, a la iglesia de Colosas. ¿Y qué le viene diciendo? Le viene enseñando a ellos puntualmente, para que no hubiera confusión alguna de que quién era Jesús, de que Jesús es el Dios invisible, de que Él es supremo, para que se entendiera y supiéramos la doctrina de Cristo Jesús y la supremacía de Cristo en Dios. Entonces es importante, hermano, tener en cuenta esto, que Él es la imagen del Dios invisible, es la manifestación de Dios en la carne. ¿Se acuerdan que decíamos en Juan 1:1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Quiere decir que no solamente que vino, que era con Dios, sino que era Dios. Él está manifestado, Dios mismo, en la carne. Qué precioso. Hermano, estábamos hablando de Jesús, Emmanuel, que dice, traducido es, Dios con nosotros. Dios vino a esta tierra a estar con nosotros, a traernos el mensaje de salvación. El mensaje, el reino de los cielos se ha acercado a esta tierra que estaba sin Cristo y sin esperanza, sin oportunidad, condenados, hermanos, pero Cristo vino a salvarnos. Cómo no darle gracias. Por eso el desarrollo de la reunión estuvimos agradeciéndole por todo lo que Él es y hace en cada uno de nosotros. Entonces vemos claramente en estos contextos que Pablo demuestra aquí la divinidad de Cristo. Él es el creador de todas las cosas. Es importante tenerlo presente a esto. Y todas las cosas, hermano querido, por Él fueron creadas. Cuando yo digo por Él, estoy mencionándolo a Jesús, porque Él estaba en el principio con Dios. Todo esto, en Él subsisten las cosas, hermano. Está mencionado en el contexto inmediato del verso 16 y 17. Y si nosotros vemos lo que dice Hebreos 1:3, dice, es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo Jesús, Él es quien sustenta todas las cosas. Entonces, si nosotros estamos afirmados en Cristo, ¿podemos estar tranquilos? ¿Podemos estar confiados en medio de cualquier situación? Sí, hermano, sea cual fuera la situación, porque Él sustenta todas las cosas. ¿Con qué las sustenta? Con la palabra, con su palabra de poder, de su poder. Esto lo dice en Hebreos 1:3. Y vamos a comenzar a desglosar un poquito el versículo 18 del texto base que estamos compartiendo. El verso 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Veníamos diciendo que Él es la imagen del Dios invisible, y Él es el que sustenta todas las cosas, Él es el creador de todas las cosas, ese y si decimos acá y además de todo lo mencionado, además de todo lo hermoso, mostrando la divinidad de Dios, de Cristo en Dios, Él es la cabeza del cuerpo, que es la
Fíjense qué hermoso, hermano. Acá está la iglesia. No es este lugar físico. Este lugar es un lugar de congregación cristiana, donde nos reunimos. La iglesia eres tú, soy yo, somos cuántos hermanos que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Esa es la iglesia, ¿no? Ahora, ¿por qué Pablo relaciona a Cristo con qué es la cabeza? ¿Por qué dice de esta manera? ¿No? Es porque le muestra a los colosenses que Cristo es la autoridad. Él es la autoridad. Cristo Jesús es la autoridad. ¿Le muestra a quién? A los colosenses y a los cristianos. ¿Usted se considera un cristiano? ¿Un hijo de Dios? Quien obedece la palabra de Dios. Cristianos, hermanos, ¿saben quiénes son? Aquellos que se han arrepentido de sus pecados. Porque muchos dicen, y bueno, pero todo el mundo es cristiano. No, todo el mundo somos creación de Dios, pero no somos cristianos. Cristianos son aquellos que se arrepintieron de sus pecados y reconocieron a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Y Él es la autoridad de la iglesia, hermano querido. Por eso es la cabeza. Fíjese, en un cuerpo, si el cuerpo estuviera sin cabeza, ¿qué sería? La cabeza es la que ordena todas las cosas y manda para coordinar cada una de las partes del cuerpo y cómo funcionar en esa coordinación conjunta y que trabaje en beneficio para el cuerpo. Hay una cabeza y la cabeza es Cristo. Es importante tener en cuenta esto, hermano querido. Cristo es la autoridad. Y no solamente que es la autoridad, sino que Él trae dirección y unidad a la iglesia. Esa dirección que nosotros tenemos por la guía del Espíritu Santo, porque cuando Jesús se fue, no quedó la iglesia sola, vino el Espíritu Santo, que está en tu vida y en mi vida, en aquellos que aman a Dios, en aquellos que son cristianos. Le da dirección y trae unidad al cuerpo. Qué precioso. Esa unidad está marcada en amor, porque Él es amor, hermano. Él es la cabeza de la iglesia, Cristo Jesús. Les invito a que vayamos a Efesios capítulo 4, del verso 15 al 16. Efesios 4, del 15 al 16, y dice así la palabra del Señor. Efesios 4, 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí muestra la actividad del cuerpo, pero que la cabeza es Cristo. Pablo no solamente se lo dijo a los colosenses, sino también se lo dijo a nuestros hermanos en Éfeso. Estas son es la doctrina, hermano, fundamental que la iglesia cristiana debe saber. Que nosotros tenemos una cabeza. No somos acéfalos. Hay una cabeza, la iglesia tiene una cabeza. Y no es el pastor. La cabeza es Cristo. Los pastores son servidores de Dios, hermano querido. La cabeza es Cristo. Y Cristo Jesús, quien lleva bien coordinado este cuerpo, ¿no? Bien concertado y unido entre sí, dice la palabra de Dios, en sus coyunturas, cada cual cumpliendo el rol y la función por la que Dios lo llamó a hacerlo. Hermanos, de esa manera, unidos y trabajando y sirviendo, el cuerpo da crecimiento para ser edificados en amor. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Efesios. La iglesia de Cristo, debemos tener presente, importante esto, hermano, que la iglesia de Cristo no es una institución. Sí, porque no, la institución como un club, no, o como una asociación. La iglesia de Cristo, hermano querido, no es un club de amigos para pasar el tiempo. Bien, voy, para pasar un buen rato. Eso no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es un organismo, y el organismo tiene vida, ¿sí? Porque Cristo tiene vida, porque Él es la cabeza de la iglesia. Entonces está conformada por un cuerpo que son los cristianos, los hijos de Dios, y Cristo es la cabeza. Por miembros, cada uno de nosotros somos miembros, hermanos, que cumplimos y obedecemos los mandatos y los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo.
Eso es lo importante, porque la iglesia de Cristo está puesta aquí en este mundo para dar luz, porque somos la luz y la sal, como Cristo lo fue de esta tierra. Usted sazona y lleva palabra de vida a aquellos que están tristes, angustiados y desesperados y en dolor. Esa es la función de la iglesia. La iglesia alumbra. Imagínense si la iglesia de Cristo no estuviera en este lugar. Sería un caos, porque la iglesia está y está su espíritu. El Espíritu Santo está con la iglesia. Ahora estamos aquí, somos poquitos, pero ¿cuántos hermanos nuestros que también pertenecen a la iglesia de Cristo en distintos lugares del mundo alaban y glorifican y honran el nombre del Señor? Entonces, esa función de la iglesia del cuerpo es de permanecer, hermanos queridos, en obediencia a la palabra de Dios, siguiendo la dirección de la cabeza, de la enseñanza, como Pablo les estaba enseñando a los colosenses. Por eso es importante estudiar y escudriñar la palabra de Dios, para que nosotros seamos nutridos en nuestra vida y llevemos una vida conforme a la voluntad de Dios. No hablar por hablar, yo hablo la palabra de Dios y esto es lo que me dio el Señor. No, hermano. Debemos estudiar, analizar la palabra de Dios y hablar lo que dice la palabra de Dios. A raíz de esa forma y esa manera han salido muchas falsas doctrinas y energías que han confundido a la gente. Entonces decíamos que ¿quién es la cabeza de la iglesia? Es Cristo. Porque Él es el origen de todas las cosas. Gloria a Dios. Y vamos a ver, en medio de esta confusión que algunos tienen, y yo le invito a ir a Mateo 16, capítulo 16, versos 16 al 18. De que Cristo es la cabeza de la iglesia. Fíjense lo que dice aquí Mateo 16, del verso 16 al 18. Gloria a Dios. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria a Dios. Fíjense, hermano querido, esta conversación. Pedro responde a la pregunta que Jesús le hacía a quien, a los discípulos. Primero se la hizo a la multitud y no supieron qué responder. ¿Quién creen que soy yo?, dijo Jesús. Y la multitud dijo: será Juan el Bautista. Murmuraban, no entendían. ¿Saben por qué? Porque aquellos que entienden la palabra de Dios son los que pertenecen a la iglesia de Cristo. Porque no es que la entienden por la mente, sino porque tienen al Espíritu Santo de Dios en su interior y pueden discernir las cosas espirituales. Fíjense qué precioso, hermano querido. Entonces, cuando le hace la pregunta a Pedro: ¿quién decís que soy yo?, dijo Jesús a Pedro y a los discípulos. Muchos hermanos que ignoran las Escrituras, y digo que ignoran no de una mala manera, sino que estoy diciendo que no conocen las Escrituras o que no escudriñan la palabra de Dios, creen que Jesús le dijo a Pedro que sobre él iba a ser edificada la iglesia. No sé si usted escuchó esa falsa herejía y totalmente absurda respuesta o digamos o contestación, ¿no? O análisis de esto, hermano querido. Esto no es así, no es de esta manera. Vamos a ver de que ahí cuando habla de Pedro, cuando le dice Pedro, en griego Pedro significa Petros. Petros, la palabra Petros en griego es piedrita. Piedrita, es una piedrita de una gran piedra. Pero cuando dice sobre esta roca, se estaba refiriendo a Jesús. Edificaré mi iglesia. Y cuando dice roca, en griego roca, es Petra. Y Petra, hermano querido, quiere decir roca grande. Roca. Fíjense la terrible herejía de cuánto muchas veces se creen que la cabeza de la iglesia es un hombre, que fue Pedro. Y por Pedro la continuidad de él. No, hermano querido.
ningún hombre puede ser la cabeza de la iglesia. Por eso aquí vemos claramente que el Señor nos enseña que quién es la cabeza de la iglesia. ¿Sobre quién está edificado? Cristo Jesús. No es sobre Pedro. Dios le reveló a Pedro. No fue por obra de él, sino fue por obra del Espíritu Santo. Cuando él dijo que era el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Le reveló. Pero no, hermano, para que saquemos de contexto de que sobre Pedro está fundada la iglesia. Pedro es un ser humano falible y un hombre que se tuvo que arrepentir de sus pecados al igual que nosotros, humillarse ante Dios. El único que nunca pecó, hermano querido, y que cumplió toda la ley fue Cristo Jesús. Sobre él está edificada la iglesia, sobre la roca que es Cristo. Por eso tengamos bien presente que la iglesia no la construyó ningún hombre. Aunque muchos creen, hermano querido, ser la cabeza. ¿Saben ustedes que hay muchos pastores o pseudos pastores o personas que se creen, o sacerdotes que se creen que son la cabeza de la iglesia? Nosotros somos meros servidores de Dios. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y por eso muchas veces quieren ocupar el lugar de Cristo. Cuando decimos de Cristo no es un hombre, estamos hablando del lugar de Dios. Porque es 100% hombre, 100% Dios. Él, Cristo Jesús, es el único, hermano querido, que tiene toda la autoridad. Lo vemos en la palabra de Dios. Ahora, si estás en un lugar donde no consideran a Cristo como la cabeza y se consideran ellos mismos como líderes, porque así se nombran, y como cabeza, como guía de la iglesia o de la congregación o de los miembros, te aconsejo que salgas. Yo sé que esto va a llegar a muchos, quizás que vean este video. Si estás en un lugar así, debes salir de ese lugar, porque esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es aquella donde está representada por su cabeza, que es Cristo Jesús. Ahora, ¿lo dice el pastor Walter? Lo dice su palabra. Por eso es lindo conocer y es importante escudriñar la palabra para que ella traiga luz a nuestras vidas y a nuestros corazones. Hay que huir de sus lugares. Hay que salir corriendo. Si verdaderamente yo quiero amar a Dios, si yo deseo servir a Cristo, debo buscar su voluntad. Cristo, hermano querido, vendrá a buscar a su iglesia. Su iglesia que le pertenece, ¿sí?, a los que fueron lavados y comprados por su sangre. Él pagó un alto precio. Nadie más lo pudo hacer. Dios mismo vino en sacrificio, en propiciación por nosotros y por todo el mundo, no por nosotros. Nosotros estamos aquí agradecidos a Dios porque hemos creído en Cristo Jesús y creemos que Él es la cabeza y que un día vendrá a buscarnos. Pero Él vendrá a buscar, hermano querido, a una iglesia sin mancha y sin arruga, que camine en santidad. Si Él es santo, va a venir a buscar lo que es compatible con Él. Él no tiene contacto con el pecado. Él cargó con el pecado de toda la humanidad. Pero Él es nuestro Dios. Entonces va a venir a buscar a aquellos que caminan en santidad. Ahora, ¿cómo puedo caminar en santidad? Conociendo la palabra de Dios. Caminar en santidad, hermano, no es caminar en prohibiciones. No, es caminar conforme a la voluntad de Dios. Porque los mandamientos de Dios no son gravosos. Jesús nos dejó sus mandamientos para que nosotros con gozo y con alegría los cumplamos y seamos verdaderamente sus discípulos. ¿Usted quiere ser un verdadero discípulo del Señor? A ellos va a venir a buscar el Señor. No sabemos el día ni la hora cuando Cristo venga, pero Él vendrá. Ahora, ¿cuál es esa iglesia, mi querido hermano? ¿A qué iglesia se está refiriendo? Es la única y verdadera iglesia cristiana. Es una sola. No hay nombres, no hay denominaciones, hermano querido. No hay escalafones como el mundo marca. No hay estatutos de hombres. Hay una sola iglesia, es la iglesia de Cristo. Nosotros estamos unidos a esa iglesia de Cristo. ¿Con cuántos hermanos nuestros? Esa es la iglesia que Cristo anda a buscar. Ahora, es la iglesia que está edificada, fíjese hermano querido,
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esa es la iglesia, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto lo dice en Efesios 2:20. Es importante tener en cuenta, hermano querido, qué es lo que nos dice la palabra de Dios, para que nosotros estemos seguros de en quién hemos creído. Edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Por eso no hay más apóstoles. Hoy, ¿cuántos se hacen nombrar apóstoles? El apóstol Juan, Pedro o todos los apóstoles hoy día son pseudo apóstoles. La palabra de Dios habla que el apóstol Pablo fue el último apóstol, los 12 apóstoles. Sobre ese fundamento de los profetas y los apóstoles, siendo la principal piedra, ¿quién? ¿Pedro? No, Cristo. Fíjense, del ángulo, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Él es nuestra esencia, Él es la esencia de la iglesia. Cuando usted viene a adorar a Dios, viene Cristo con usted. Cuando usted está en cualquier lugar haciendo cualquier tarea, está Cristo con usted. Está su espíritu. Miren qué precioso. Se refiere a la iglesia, a todos los santificados, hermano, y miembros de la familia de la fe. Por eso que nosotros nos llamamos hermanos. Sí, entonces dicen hermanos. Bueno, ¿vieron cuando uno en la familia tiene hermanos sanguíneos y quiere decir, este es mi hermano? Obvio, no le estoy diciendo, che hermano, puede ser que sí, a los familiares o a la familia sanguínea. Pero hermanos somos por Cristo Jesús, porque Él dio su vida. Esa sangre que se derramó, la dio para que nosotros pudiéramos pertenecer a esa familia de la fe. Amén. Qué hermoso saber y conocer esto, hermano, porque esto perdura para siempre. Amén. Hay cosas que terminan y caducan, pero esto permanece para siempre. Amén. Ese es el gozo que hay en nuestra vida. Pero ¿saben qué? En medio de esa iglesia, donde Cristo es la cabeza, Él puso pastores, puso diáconos, puso ancianos, no apóstoles. Los nombramos, ¿saben por qué, hermano? Porque esto hay que denunciarlo. Los apóstoles son pseudo apóstoles, son falsos. Hubo 12. No hay más. Por eso hay que escudriñar la Escritura. Muchos se hacen llamar esto, pero Dios puso pastores, diáconos. ¿Saben para qué? Para que manejen y dictaminen en la iglesia. No. Me equivoqué. Gloria a Dios. Fíjense, para que apacienten la iglesia, la grey, para que estén al servicio. Ahora, ¿Cristo Jesús aquí vino, hermano? ¿Vino a ser servido? ¿A que le ilustraran los zapatos? ¿A que le abrieran la puerta del auto? ¿A que le compraran una limusina? ¿O a que anduvieran un jet privado? ¿A ustedes les parece que esos pueden ser pastores? ¿Siervos de quién? Ni siquiera conocen a las ovejas. Hay que tener cuidado porque Dios puso a pastores, a hombres de Dios, que sirvan a Dios y no que se sirvan de Él. Para que apacienten la grey, no por fuerza, no forzando a la gente. Usted tiene que hacer esto y aquello. Hermano querido, si usted está en un lugar así, salga disparando, porque no hay condiciones que el hombre pueda poner, ni reglamento ni legalidad. Y es importante que esto lo mencione. Parecería que es medio áspero, pero lo digo con mucho amor. Y lo digo para que la iglesia conozca de que si verdaderamente amas a Dios, tienes que ir a Él y a hombres que amen verdaderamente a Dios y que apacienten la grey, que lo hagan por amor y no por dinero, buscando sus propias conveniencias y sus negocios deshonestos. Dios mira todas las cosas. ¿Usted conoce algún lugar así? Mire, yo conozco varios. ¿Saben por qué me viene a mi mente? Porque esa no es la iglesia de Cristo. Hermano, la iglesia de Cristo es aquella que obedece a Cristo Jesús y donde los pastores sirven a la grey. Y sirven y lo hacen por amor, no por dinero. Y no se sirven de la gente, sino que sirven como Cristo Jesús lo hizo. Muchos quieren imponer el autoritarismo. Cristo Jesús, imagínense si Cristo Jesús hubiera querido imponer el autoritarismo. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba a ser apresado, que lo iban a tomar para llevarlo a crucificar? ¿Qué hizo Pedro
cuando vinieron los romanos, sacó la espada y le cortó la oreja, porque quería luchar. ¿Qué dijo Jesús? No, Pedro, no es esta la forma. Esa es la manera que el mundo procede, porque el mundo no tiene a Cristo, porque el mundo es insensible y no tiene el Espíritu de Dios. Pedro estaba aprendiendo cuál era la manera y la forma. Jesús fue manso, como un cordero al matadero. Fue allí, fue mudito, no abrió su boca. Que vemos esa actitud de servicio de Cristo Jesús. Y lo que dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por eso la iglesia de Cristo ora al Señor y le dice que el Espíritu Santo, le dice a Dios, que el Espíritu Santo redarguya de pecado, de justicia y de juicio a aquellos que no conocen a Dios, aquellos que de oída lo conocen. Pero realmente, hermano querido, que nosotros, porque este autoritarismo y esta posición se aprovechan, ¿saben de quién? De aquellos que son más débiles y de los indefensos, de los más pequeños. Guarda con tocar a aquellos que aman de verdad a Dios. Él es nuestra defensa. Por eso, hermano querido, Él pone a pastores y a hombres para que estén al servicio, como decimos, de quienes son sus hermanos, los hermanos en Cristo, sus hermanos en la fe. ¿Y esperando a quién? Vamos a estar esperando al príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Cristo Jesús. Él es el príncipe de los pastores. Y ¿qué nos va a dar? O nos tiene reservada ¿qué? Una corona incorruptible. Veo que hoy día el que gana le pone una corona, pero bueno, es incorruptible, se desecha. Pero esa corona es incorruptible, no se echa a perder. Es una corona preciosa que es puesta por Él. Miremos en 1 Pedro 5, 2 al 4. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 al 4, menciona puntualmente Pedro esto que estamos compartiendo. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, refiriéndose a Jesús, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Cristo es quien nos redimió a la iglesia de todos sus pecados. Por eso estamos agradecidos. Usted es santo. Los santos no son las imágenes. Los santos son ustedes. La iglesia de Cristo, nosotros. Porque fuimos santificados, fuimos justificados. El santo no es que sea un santulón. No, hermano. Somos santos no por nuestros méritos, porque no lo merecíamos. Nosotros estamos condenados, todo el mundo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Pero nosotros somos santos por medio de Cristo Jesús. Porque Él es el primogénito, sigue diciendo el verso 18, Él es el primogénito de entre los muertos. Si leemos allí, Él es el primogénito de entre los muertos. Esto demuestra, hermanos queridos, que no solo Cristo murió por nosotros, sino que resucitó venciendo el pecado, venciendo la muerte. Él venció, nadie más lo podía hacer. Él nunca abandonó a la iglesia, por eso que es su iglesia. No es la iglesia de Juan, de Pedro. Vieron que muchas veces uno se tiene, fuiste a la iglesia de fulano, a la iglesia de... No, es la iglesia de Cristo. Ahora, ¿todas son iglesias de Cristo? Tenemos que ver por eso es importante que el cristiano escudriñe la palabra y diga, estos están caminando conforme a lo que dice la palabra de Dios. Los hermanos bereanos tenían ese detalle de que cuando el apóstol Pablo predicaba la palabra de Dios, ellos miraban y escudriñaban para ver si lo que estaba diciendo era como decía la Escritura. Eso es lo que nosotros debemos tener presente. Por eso, hermano querido, como les decía, a raíz de todo esto y de no ser diligente en la palabra de Dios, han salido falsas doctrinas. Y no las quiero mencionar, pero han salido falsas doctrinas que no son cristianas. Gloria a Dios. Él venció y Él nunca abandonó la iglesia.
Porque, como decíamos esta mañana que escuchaba a los hermanos, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, es una promesa preciosa. ¿Saben lo que es estar todos los días confiado? ¿En quién? En Cristo. Luego cuando uno va a la casa y dice, che, sentate, vamos a tomar unos mates. Y cuando uno se sienta, no ando mirando si la silla está acomodada o no, uno va, se sienta. Hay veces que algunos se han dado a unos chacos que la silla estaba rota, se cayeron. Pero esa es una confianza que uno tiene y se sienta. Bueno, nosotros como iglesia estamos confiados en Cristo Jesús, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Ahora, ¿con quién prometió estar? Porque uno hace esta pregunta. Y hermanos, ¿con quién va a prometer estar? Con aquellos que le aman de verdad. ¿Y cómo es amarle de verdad? Obedecer la palabra de Dios. Señor, Señor, pero si yo en tu nombre y yo hice esto, ya ves, apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Fíjense, hermano, hay cuantos que hablan en nombre de Dios y resulta que no obedecen la palabra de Dios, como los fariseos de aquel tiempo. Jesús, ¿cómo los nombró? Parecen fuertes las palabras, ¿no? Pero es la verdad. Los llamó a los fariseos hipócritas. Así los llamó, sepulcro blanqueado. Porque por fuera están bien acomodaditos, bien limpitos, pero por dentro están llenos de huesos secos y orientes. ¿Cuántos que enseñan? No quiero estar en el cuero, hermano, en la piel de aquellas personas que se ponen a hablar y encima hablan herejías a la iglesia, porque la iglesia hay que hablarle la verdad, porque es la lavada y comprada. Ustedes están en Cristo Jesús y hay que tener respeto por los lavados y comprados por la sangre de Cristo, porque todos somos iguales. Acá no hay clase social, no hay distinción. Dios a todos sus hijos los mira de igual a igual, sean pastores o no sean pastores. Porque ¿qué dijimos? ¿Quién era la cabeza? Cristo. Eso es lo hermoso, hermano querido. Él es la cabeza. Que decíamos, a la que vendrá a buscar, a la iglesia, porque le pertenece, porque Él pagó un alto precio. Por eso la iglesia no está sola, hermanos, ni es dirigida, decíamos, por ningún hombre. Sean llamados apóstoles, sean llamados profetas, sea llamado el Papa, sea llamado como se llame. La iglesia es de Cristo, no de los seres humanos. ¿Por qué de Cristo? Porque es guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, quien está en la iglesia. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y lo es y lo será siempre, hermano querido. Por eso lo esperamos. ¿Y saben qué? Nosotros estamos confiados porque tenemos su palabra. Cuando tengamos alguna duda, vayamos a la palabra de Dios. Él nos saca todas las dudas, todas las incógnitas. Y Él nos hace vivir una vida en seguridad en Él. Sigue diciendo la palabra, Él es el primogénito de entre los muertos. Él es el primogénito de entre los muertos, veníamos diciendo, ¿no? Y si buscamos en 1 Corintios 15, del 20 al 21, mas ahora Cristo, dice 1 Corintios 15, 20, 21, mas ahora Cristo resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Él es la primicia de los muertos. Así como Adán pecó y por haber pecado, desobedecido, entró la muerte, hermanos queridos, a todos los hombres, y por cuanto todos los hombres pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, así también por un hombre, Cristo Jesús, santo, entró la resurrección, entró la vida, y por medio de ella nosotros podemos tener vida. Es el sacrificio de Cristo al morir en la cruz. ¿Para quién es? Para los que creen en Él, los que tienen comunión con Dios, hermano. Y por el poder de su resurrección de Cristo tienen acceso. A través de Cristo haber resucitado, nosotros tenemos acceso directo a Dios. Cuando digo nosotros, me refiero a la iglesia de Cristo. Me refiero a cuántos hermanos, miles y miles, y de los que ya partieron a tener una vida eterna, a tener una vida perpetua. Esa es la seguridad, esa es la confianza que tenemos. ¿Cuánto podemos vivir en este mundo? 50, 60, 80, 100 años. Hay gente que se ha ido muy joven. Ahora se fue con el Señor. Nosotros no somos jueces. Pero lo que sí digo,
porque quien juzga es Cristo Jesús, juzga todas las cosas. Dios le dio esa autoridad. Lo que sí digo que lo importante es que nosotros estemos en Cristo, que estemos inmersos en el cuerpo, que es la cabeza. Y sigue diciendo, ya termina el verso 18, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué quiere decir la preeminencia? Ahí vuelve Dios a glorificar a su Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Glorifica a Jesús. Dios a alguien glorifica. Dios no puede glorificar a nadie que no sea de su misma naturaleza. ¿De qué naturaleza es Cristo? De la naturaleza divina. Porque Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Entonces Dios le dio, para que tenga la preeminencia, esa exaltación. Dice que Dios lo exaltó. Se humilló hasta lo sumo de su propia voluntad. Pero Dios lo exaltó. Qué hermoso, hermano. Y dice el verso 19, terminando ya, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Le agradó a Dios que en Cristo Jesús habitase toda plenitud. ¿Qué es lo que es plenitud? Por eso es importante escudriñar. En griego es pleroma. Plenitud quiere decir, significa pleroma, digamos. Se pronuncia es pleroma, que significa, o que quiere decir que Jesús es Dios. Eso habla de la plenitud divina de Dios. Esa es la deidad, que Jesús es Dios. Pablo expresa claramente aquí la deidad de Cristo. Él le está enseñando a la iglesia de Colosenses la deidad de Cristo. ¿Saben para qué, hermano? Para que no quedara ninguna duda al respecto. Sabiendo que había maestros, filósofos griegos en ese lugar, muy eruditos, pero que no conocían la palabra de Dios. Eran gnósticos, que minimizaban a Cristo Jesús diciendo de que no era Dios. Terrible herejía. ¿Cuántos hoy dicen que Jesús no es Dios? Hay muchos. No, era un profeta, era un hombre como Mahoma, era un hombre que hablaba. No, hermano querido, es Dios mismo. Por eso es importante. Y cuando lo tengamos que presentar delante de Dios, hay aquellos que lo niegan. Bienaventurados somos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Y los que no han creído, los que creyeron son salvos. Y los que no, son condenados, dice Juan. Entonces estos maestros traían estas enseñanzas. Y Pablo tenía que reforzar y enseñar y explicar a la iglesia. Así que cuando usted escuche que digan, no, pero Cristo Jesús, miren, Cristo Jesús es Dios, es su palabra, es la verdad. Pablo afirmaba que la plenitud de lo divino habita en Jesucristo. Esa plenitud de Dios habita en Jesucristo, siendo completamente Dios. ¿Y por qué no dice habitó si Él tuvo en un cuerpo? ¿Saben por qué, hermano? Porque el cuerpo de Cristo, después que murió, resucitó. ¿Y qué fue cuando volvió a la tierra? En un cuerpo glorificado, por eso habita. Nosotros cuando partimos de esta tierra, vamos a ir al Señor en un cuerpo glorificado. Y aquellos que no tengan en Cristo, y bueno, irán a la condenación eterna. Pero es eterna, es para siempre. Por eso es importante que la iglesia conozca esto. ¿Saben para qué, hermano? Para que sepamos en quién hemos creído y a quién seguimos. Quizá usted diga, pero estos mensajes, acá yo siempre escuché mensajes de prosperidad. Claro, estos son los mensajes de la doctrina de Cristo Jesús, para que sepamos y no nos encontremos con sorpresas, como muchos se van a encontrar. Es lamentable. Entonces Cristo Jesús, Él es completamente Dios. Él es, como decíamos, parte de la naturaleza divina. Y ahora, la iglesia, al ser de Cristo, recibe, hermano, el beneficio de esa plenitud. Fíjense. Entonces, yo les pregunto, ¿es importante estar en Cristo? ¿Es importante pertenecer a la iglesia de Cristo? No denominación. No digamos Berea, Juan, Pedro, no. A la iglesia de Cristo. ¿Es importante? Sí. Porque recibe ese beneficio de la plenitud de Cristo. Miren, Juan 1:16. Ya estamos terminando, ¿no? Juan capítulo 1, verso 16. Dice así: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Miren qué hermoso.
¿quiénes tomamos todo de su plenitud? Los que fueron comprados y lavados con la sangre de Cristo. A eso se refiere. Y gracia sobre gracia. ¿Saben por qué? Porque nosotros fuimos salvos por obras. No. Fuimos salvos por gracia. Porque no lo merecíamos. Él dio su vida para que nosotros pudiéramos y no pagamos nada. Decidimos creer. Es por eso que el creyente, el cristiano, hermano, puede estar completo. Miren, cuando decimos estoy completo, no necesito nada. ¿Pero cómo no necesito? No, porque Cristo, con Él tengo todas las cosas. ¿Pero cómo? Pero si te hace falta, Él sabrá. Yo se lo pido a Él y Él me responde. Ahora muchas veces pedimos cosas que Dios no quiere saber nada. Dice, esto no te va a hacer bien. Entonces, por eso que buscamos la guía de Dios. Cuando uno busca la guía de Dios, hermano, no erramos. Cuando erramos es porque no hemos desviado de la voluntad de Dios. Porque Él es infalible. Él no falla. Qué hermoso. Entonces Pablo lo afirmaba. ¿De qué manera afirmaba el apóstol Pablo? Porque él también decía, y ya no vivo yo, sino que Cristo, miren, ya no vivo yo. Y la iglesia que dice, ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en mí, porque Él es la cabeza. Y fíjense, si usted presta atención a lo que veníamos leyendo, Cristo es la cabeza, ¿y qué más es? El cimiento. ¿Cómo? Es todo. Es completo, porque dice su palabra que Él es la cabeza, pero también dice su palabra que cuando habló con Pedro le dijo que Él era la roca, y como si la roca está abajo y la cabeza está arriba, es la plenitud en todo. Por eso en la iglesia está completa, desde la punta de los pies hasta la cabeza, en Cristo, porque es la plenitud. Es hermoso, hermano, que hay. Y decimos, esto lo reforzamos con Colosenses, capítulo 2, verso 9 al 10. Colosenses 2, versículo 9 al 10. Porque en Él, hablando de Cristo, habita corporalmente, fíjense, ahí estamos hablando que Él vino en la carne, toda la plenitud de la deidad, toda. Y vosotros, hablando de la iglesia, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo, principado y potestad. No solamente Cristo es la cabeza de la iglesia, sino que Cristo es Señor y dueño de todas las cosas. Por eso en el principio, como decíamos domingos anteriores, cuando le dijo Dios, cuando habló Dios y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, no estaba hablando solo, estaba hablando con Cristo. Y estaba el Espíritu Santo, la divinidad de Dios, hablando y haciendo la obra que tenía que hacer. Por eso, hermanos queridos, y para quienes están oyendo este mensaje, o lo van a oír en algún momento, Cristo Jesús, es importante que nos quede claro que Él es Dios y que Él es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es la cabeza y a la que vendrá a buscar. Nosotros le esperamos. ¿Usted le espera? Amén. Él lo prometió. Y si Él lo prometió, lo cumplirá. ¿Saben qué dice, hermano? Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y amén. Y en Él amén. En el sí y en el amén. Si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Él dijo que iba a ir a preparar moradas para sus hijos. Y cuando dice moradas, no son una casita chiquita, hermano, donde muchas veces nosotros habitamos o no. Son moradas amplias. ¿Usted quiere ir a esas moradas? Mire, algún día tenemos que partir de esta tierra. O iremos a las moradas celestiales, o la persona irá a una condenación eterna. Si usted le pregunta al ser humano, ¿usted dónde quiere ir? ¿Cielo o el infierno? Y el cielo. Y sí, nadie va a decir el infierno. Ahora hay que conocer qué es lo que nos dice la palabra de Dios al respecto. Por eso lo estamos compartiendo, hermano querido. Y esto es hermoso. Ahora, ¿eres parte del cuerpo de Cristo? ¿Eres parte de la iglesia? Nos hacemos esta pregunta. Walter, ¿sos parte de la iglesia? ¿Sos parte de ese cuerpo de Cristo? Si en realidad no lo eres, hoy es el tiempo de arrepentirte. Arrepentirte de tus pecados, de todos tus pecados, e ir en pos de Jesucristo, quien dio su vida en rescate para salvarte de la condenación eterna.
sabiendo de que Dios lo levantó de entre los muertos. Por eso es importante. Y si te arrepientes y vienes a Cristo Jesús, vas a ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora, si eres verdaderamente un cristiano, si eres parte de la iglesia, como creo que los que estamos aquí lo somos, ¿sí? Si somos parte de esa iglesia, hermano querido, te animo que en este nuevo año que vamos a comenzar, en este nuevo 2025 que vamos a iniciar, a empezar, decidamos permanecer firmes, que sea una meta en mi corazón, no un deseo, sino una disposición en mi corazón de permanecer firmes en quién, en la fe en Cristo, de conocer más de Cristo. Yo quiero saber quién eres vos, Señor. Yo quiero conocerte, quiero escudriñarte, quiero amarte más, y para amarlo hay que tener más de Él. De caminar en integridad, hermano. Como cristiano, a esto le hablo a la iglesia de Cristo. Que caminemos con integridad y cuidando la salvación. Porque hay que cuidarla con temor, con temblor, estando preparados para que si Cristo viene hoy, nosotros nos vayamos con Él. No que hayamos hecho todo en vano. Queriendo salvar a otro, dijo Pablo, no vaya a ser cosa que yo venga a ser eliminado. Por eso, hermano querido, tengamos presente que Cristo es la cabeza de la iglesia y Él va a venir a buscar a su iglesia. Y que cada uno de nosotros nos podamos ir con Él. Hasta acá era lo que quería compartir con ustedes. Les invito a que nos pongamos de pie y estemos orando. Quien quiera hacerlo, hermano, tenga toda la libertad de orar puntualmente para que esta palabra preciosa, que es su palabra, que corre, haga y dé el fruto que tenga que dar en las vidas y en los corazones que la reciben. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra, por hablarnos una vez más. Gracias, Señor, por mostrarnos que tú eres Dios, que Jesús, que Cristo Jesús es el mismo. Ayúdanos, Señor, en este día y hasta que tú nos vengas a buscar, a permanecer firmes, Señor, a amarte con todo nuestro corazón, a servirte, a honrarte, a serte fiel, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, por enseñarnos quién eres tú. A ti sea toda gloria, toda honra y toda alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra nos trae luz en nuestras vidas. Gracias por la vida del pastor, que también cuida de sabiduría para exponerla, Señor, sabiamente, eficazmente, Señor, para que podamos entenderla. Y también te pedimos que lo podamos poner por obra, Señor, sabiendo que tú eres nuestro Dios y que tú moriste por cada uno de nosotros, Señor. Gracias. Que ese sacrificio valga la pena, Señor, de vivir en santidad cada día. Ayúdanos a caminar en integridad, Señor, en este nuevo año que va a comenzar. Gracias por esa salvación tan grande y tan hermosa que nos regalaste, Señor. Ayúdanos a cuidarlo y a hacer tu voluntad cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos queridos, así les paso con la pastora Pati. Damos gracias al Señor por su palabra. Gracias, como dijimos en la oración, porque Él nos ha hablado y Él trae luz a nuestras vidas y nos muestra por medio de su palabra quién es Él y qué es lo que Él quiere para nosotros. Bueno, queridos hermanos, nos saludamos en la paz del Señor. Que tengan un hermoso y bendecido domingo, que disfruten en familia y nos vemos el próximo domingo, que es ya el próximo año 2025, y recordarles que como ya es el primer domingo del mes de enero, vamos a estar participando de la Cena del Señor. Que Dios les siga bendiciendo. Un abrazo grande para todos.